Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Les invito a orar. Señor, te pedimos en este nuevo día que tú nos dirijas por tu Espíritu para que podamos entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy nos toca ver Mateo capítulo 6 desde el 7 al 15, que si recuerdan lo habíamos dejado para esta semana. Ingela Valer. Cuando ores, no parlotees de maneras interminables como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Bueno, el Padre Nuestro, ¿cierto? Es la oración que enseñó el Señor Jesús. Y si recordamos de la vez anterior, hablamos ya sobre la oración. Jesús enseñó ahí en los versículos anteriores, capítulo 6, versículo, ¿no es cierto? 5 y 6 fue lo que leímos la vez anterior. Comparaba la oración del cristiano, la oración que él espera, con lo que hacían los fariseos. ¿Mm? Y los fariseos, ¿no es cierto? Habíamos visto que eran hipócritas, ¿no es cierto? Eran ostentosos, pensaban en sí mismos, etc. Pero más bien Jesús dijo, el cristiano, cuando quiera orar, que ore en lo secreto, ¿ya? Que ore de corazón, que no sea pensando, ¿no es cierto?, en lo exterior, sino que en lo interior. Entonces, acordémonos que el Sermón del Monte en general Jesús llama a ser que la justicia del cristiano es mayor, que la oración del cristiano es mayor que la del mundo. Entonces, teníamos esa primera comparación que Jesús hace con la oración de los fariseos, ¿ya? Que los llamó hipócritas. Pero ahora, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Hay otra comparación, ¿ya? Ahora compara con los gentiles, es decir, ¿ya? Versículo 7, con los que no eran judíos. ¿Mm? Podemos decir, en otras palabras, con los paganos. ¿Y cómo eran los paganos? Ingela leyó la NTV, ¿cierto? Y ahí, ¿cómo dice? Dice parloteos, algo así. Sí, no parlotees de manera interminable. No parlotees de manera interminable. En la Reina Valera dice no usen vanas repeticiones, ¿ya? Y aquí el comentario, algo bastante interesante sobre la palabra que está en el original, que es batalogeo, ¿ya? Batalogeo en griego. Y interesante que dice que esta palabra es el único lugar donde se encuentra en la literatura, no solamente en la Biblia, sino que en cualquier literatura griega, eh, ¿no es cierto? No está en otro lado. Entonces es muy interesante porque exactamente cuál es el significado o la raíz, ahí como que no se ponen tan de acuerdo y por eso nos encontramos con varias interpretaciones de esta palabra. Entonces, dentro de los significados, ¿ya? ¿Cómo se ha interpretado esto como palabras sin sentido, ¿ya? Como balbucear, como en inglés lo tradujeron como babble, ¿ya? Y en el fondo son palabras como huecas, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se refiere. De hecho, ¿no es cierto? Aquí la Reina Valera, como dice, vanas repeticiones, podría llevarnos a un error, ¿ya? Porque
cuando dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Dónde está la crítica de Jesús ahí? Está en vanas, ¿ya? En el adjetivo, Ah, ¿ya? claro. No necesariamente en repetir, ¿m? Porque él mismo, en el Getsemaní, él repitió, ¿no es cierto? Ahí vamos a ver si Ingela nos puede ayudar leyendo, ¿no es cierto? Mateo 26, 44. ¿Qué encontramos ahí? Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Ya. Mateo 26, 44. En el huerto de los olivos, Getsemaní, ¿no es cierto? El mismo Jesús repitió la misma oración, ¿ya? Entonces, se nos recomienda en la Biblia, ¿no es cierto?, ser perseverantes en la oración, ¿no es cierto?, pedir una y otra vez, ser insistentes. ¿Se acuerdan las parábolas de Jesús? Él mismo repitió. Entonces, el problema no es que uno repita una oración, sino que es una vana repetición. Por eso, claro, de repente la traducción que usó la NBI o la NTV, ¿ya? Que hablan de palabrerías, hablan de, por ejemplo, hablar por hablar. Eso dice la NBI. No hablen solo por hablar. Es como rellenar el aire con palabras huecas. Eso es más bien el sentido, ¿ya? Eh, es, ¿no es cierto?, de los que quizás hablan sin pensar. ¿M? Entonces, palabras sin significado, muchas palabras, palabrería, ¿ya? Es lo que dice después ahí, que piensan los gentiles que por su palabrería serán oídos, ¿ya? Palabras mecánicas sin pensar, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos nosotros tener como ejemplo de esto hoy día? ¿Mm? ¿Existen estas repeticiones Ujú. vanas, ya? Yo creo que sí. ¿Ya? O palabras. ¿Mm? Ejemplos. A ver. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando en el mundo católico se repiten muchas, ¿cómo llaman? El rosario, ¿no es cierto? Están repitiendo cosas sin pensar, sin pensar, ¿ya? También la mal llamada la meditación trascendental, que eso es, ¿no es cierto? No es cristianismo, porque la meditación es pensar. Pero la meditación trascendental justamente es quedarse vacío, ¿ya? Es el yoga, ¿no es cierto? Lo que hacen es, ¿no es cierto? Quedarse inmóvil, inactivo, es como vacío. Entonces está mal llamado. ¿M? El rosario, ya lo dijimos. Pero ya no miremos tanto para el lado. ¿Qué pasará en nuestro mundo evangélico, en la iglesia? Ufa. ¿Podríamos ser, no es cierto? Claro que podríamos ser. Cualquier cosa que esté establecida y que la repitamos, hagamos algo, una oración, una repetición sin pensar, entonces caería en esta categoría, ¿no es cierto?, como critica Jesús a los gentiles, palabras huecas, ¿ya? Entonces, y dice, ¿no es cierto?, no crean que porque hablan mucho, ¿ya? Sin pensar, los van a escuchar. ¿M? Dios los va a escuchar, ¿ya? Eh, entonces, es una idea absurda esa. Y dice Jesús en el versículo 8 entonces que no seamos como ellos, ¿ya? Si antes nos había comparado o había comparado la oración cristiana con la oración de los fariseos, ahora la compara con la oración de los paganos, ¿ya? Entonces, no hagan como ellos. ¿Por qué no? A ver, ¿qué dice el 8? No seas como ellos, porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. ¿Ya? Entonces, ¿será que hay que decirle, ¿no es cierto?, a Dios? ¿Mm? Quizás muchos creen que a la divinidad hay que recordarle las cosas, ¿no es cierto? Pero dice que Dios ya sabe nuestras necesidades antes que lo pidamos, ¿ya? Entonces, ¿para qué oramos entonces? ¿Para qué es la oración? Uno podría preguntarse. ¿Mm? Para nosotros desahogarnos a veces. ¿Ya? Pero no es la perspectiva, dice aquí Jesús, de informar a Dios, ¿ya? Porque Dios ya lo sabe. ¿M? Eh, entonces, la oración, ¿no es cierto? Vamos a ver, y eso se ve en cómo lo enseñó Jesús, tiene que ver en acercarnos a Dios,
querer buscarlo, querer tener una relación con Él. Y no es que nosotros vamos a informar a Dios de lo que está pasando en el mundo, o que hay una pandemia, o que yo tengo problemas de un tipo o de otro, sino que más bien Dios, ¿no es cierto?, nos enseña a través de la oración. Sí, como Ingela dijo también, entregarle las preocupaciones, ¿no es cierto? Pero Él nos alivia. En realidad es Él el que Él nos alivia. Entonces, eh, meditamos, ¿no es cierto? Aprendemos en las promesas de Él. Él quizás nos enseña también más que lo que nosotros le podamos enseñar. Eso no, eso como dice aquí, los gentiles se equivocan cuando creen eso, ¿ya? Entonces, bueno, así como no tiene que ser hipócrita nuestra oración para que los demás nos vean, tampoco tiene que ser mecánica, ¿ya? Mecánica sin pensar. Tiene que ser reflexiva. Y Jesús entonces aquí enseña una oración. ¿Qué es lo que dice el 9? Ustedes, ¿no es cierto? Vosotros pues oraréis así, ¿ya? ¿Cómo dice la NTV? Ora de la siguiente manera. ¿Ya? Ora de la siguiente manera, ¿ya? Y esta misma Padre Nuestro está en Lucas 11:2. ¿Lo busco? Y ahí dice, ¿no es cierto? Sí, búscalo. Cuando oren, digan, ¿ya? Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Deberían orar de la siguiente manera. Entonces, aquí Él nos va a enseñar un modelo, ¿ya? Nosotros podemos tomar tal cual esta oración y repetirla, ¿ya? Pero lo importante, acordémonos que es lo que está diciendo, que no sea algo mecánico por repetir nomás, ¿ya? Sino que realmente pensemos. Y esa sería una de las diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a la actitud del cristiano, ¿ya? Entonces, primero, ¿a quién está dirigida esta oración? Cuando dice en el 9, vosotros pues oraréis así. ¿Ingela? Padre nuestro que estás en el cielo. Ya. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Ahí está la diferencia de esta oración con cualquier otra de cualquier pagano, que es a quién está dirigido, ¿ya? Entonces, ¿cómo enseñó Jesús que había que dirigirse a Dios? ¿Ya? ¿Quién dice que es? Padre nuestro, ¿m? Que estás en el cielo. Esto es literal, ¿ya? Es tal cual como está escrito en el original. ¿Qué nos dice de este Dios? Primero, Que está en el cielo. ya, pero antes que eso dice Padre, Claro. ¿no es cierto? Padre. Entonces, ¿cuál es la concepción que tenemos de padre? Eh, un padre, ¿no es cierto? O el padre por excelencia. ¿Mm? ¿Tengo que responderte? No necesariamente. Ok. Esta no la respondas tú, Inguelita. Entonces, es algo muy personal, ¿cierto? Primero, es algo cercano. Eh, el padre, ¿no es cierto?, tiene a sus hijos, los cuida. Obviamente que no estamos aquí pensando en aquellos malos ejemplos de padres que no se preocupan de sus hijos, ¿ya? No es un ogro, ¿no es cierto? No es un Dios, no está diciendo que no es un Dios lejano, que está en alguna parte allá lejos en el espacio y que creó y que no se interesa en nosotros, ¿ya? Se está diciendo todo eso, que se interesa en nosotros, eh, nuestro, ¿m? O sea, que hay un sentido de comunidad también. ¿M? Una persona. Básicamente pensamos en una persona, ¿cierto? En una persona. No en un ente, no en una fuerza, no sé, en una energía, tantas otras cosas que andan por ahí, ¿no es cierto? Ni tampoco como una esencia que están todos los seres humanos, no. Es una persona, o sea, alguien
primero, separado de la creación, ¿ya? Que no se mezcla con lo creado, es el creador, ¿ya? Pero alguien también cercano, que le interesa. Eso es lo primero que nos dice, ¿ya? Y lo segundo, que estás en los cielos, ¿ya? Ahí está identificado Dios. Está la segunda parte. ¿Y qué es lo que nos dice eso que estás en el cielo? O en los cielos. ¿Qué idea nos da? Yo pienso que es como alguien como superior a Ya, nosotros. claro. Ahí, ¿no es cierto?, nos da la idea de el creador, ¿no es cierto? El que tiene poder, el que está por sobre todas las cosas, que es superior a nosotros, que no se le escapa nada, ¿no es cierto? Entonces, es ambas cosas. Es cercano, es como padre, ¿ya? Y también, pero no como padres humanos, sino que estás en los cielos, o sea, que tiene poder. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Jesús? Podemos preguntarnos al enseñar así, que oráramos así. Primero, ¿no es cierto?, partir sabiendo a quién estamos orando, ¿ya? Que tomemos conciencia. No es como una clave, ¿no es cierto?, como una forma, de nuevo, Jesús no está interesado en las repeticiones, ¿ya? Sino que tomemos conciencia con quién estamos hablando, ¿ya? Este es Dios. Entonces, cuando comenzamos orando y tomamos conciencia de a quién le estamos orando, ¿ya? Entonces también nos hace prepararnos para que nuestra oración llegue realmente y tenga el efecto que Dios quiere. Por ejemplo, cuando uno se enfrenta a este Dios, ¿qué consecuencia o qué actitud debería generar en el ser humano? ¿No es cierto? Si uno se encuentra con Padre nuestro que estás en los cielos. Como humildad. Humildad, por ejemplo, ¿cierto? Pero también confianza, Claro. porque es Padre, pero humildad, devoción, ¿ya? Y así, ¿no es cierto? Lo primero, antes de hablar sobre cualquier contenido en la oración, es que seamos conscientes de a quién le estamos orando, ¿ya? No es, ¿no es cierto?, un amigo, no es un compinche, no es uno que me resuelve, ¿cómo se llama? Me responde, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso en los monitos siempre? Como el hada madrina, ¿no es cierto? No, es ni más ni menos que Padre nuestro y que estás en los cielos. Un Dios cercano, pero un Dios también poderoso. Y eso, antes de pedir nada, parte con eso, ¿cierto? Ya, y veamos qué es lo que pide. Ahí, versículo 10. Santificado sea tu nombre. Lo primero que dice, santificado sea tu nombre. En el 9, perdón. Segundo, venga tu reino. Tercero, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y recién la cuarta petición es algo, ¿no es cierto?, que tiene que tiene que ver más con nosotros, con lo personal. El pan nuestro, ya dánoslo hoy. La otra petición, perdona nuestras deudas. La otra, en el 13, no nos metas en tentación, líbranos, más líbranos del mal. ¿Ya? Esas son todas las peticiones que están ahí. Entonces, lo primero, si se fijan, las primeras peticiones tienen que ver con, ¿no es cierto?, con Dios mismo. No con nuestros problemas o nuestras cosas, sino que esas pasan como a segundo orden. ¿Ya? Lo primero, entonces, ¿cuál es el interés de las tres primeras peticiones que ya vimos? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Qué ven ahí? ¿Qué podrían decir que es? ¿Por qué pedir eso? ¿No es cierto? Sería el interés del cristiano en que la gloria de Dios se manifieste.
en tres aspectos, ¿no es cierto? En su nombre, ¿ya? Su dominio o reino, ¿m? Y su voluntad. ¿M? Entonces, claro, cuando nos apuramos a orar, ahí deberíamos cuestionarnos, ¿cuál es nuestro interés realmente en orar a Dios? Quizás muchas veces nuestro interés está en nuestras propias cosas que todavía no llegamos a ellas, porque el pan nuestro viene después. ¿Cuál debería ser, ¿no es cierto?, nuestra principal preocupación como cristianos? ¿Mm? O lo fundamental, Glorificar el nombre de Cristo. que, claro, Cristo Dios se glorifique. ¿Mm? Y, ¿no es cierto?, Dios es santo, sabemos. Dios es santo. Entonces, ¿qué quiere decir que santificado sea tu nombre? ¿Cómo podemos entender eso si ya es santo? ¿Mm? Que sea tratado como santo. ¿Mm? Que sea tratado como santo. Que deseamos que realmente se le reconozca su nombre como santo. Que le den, ¿ya? Que se le dé el debido honor a él, tanto en la iglesia, en el mundo, ojalá a todas las personas. ¿Ya? Lo segundo, ¿no es cierto? Venga tu reino. ¿Mm? ¿Él es rey ya o no es rey? Ya es rey. Es rey, ¿cierto? Pero, entonces, ¿qué cambia? ¿Por qué pedimos venga tu reino? ¿Mm? Que lo tratemos como rey. Que, ¿no es cierto? Que su reino se establezca completo, que crezca en este mundo, que más gente lo conozca, que más gente, ¿no es cierto?, se someta a él, que, ¿no es cierto?, Jesucristo regrese a tomar realmente, ¿no es cierto?, 100% su reino en este mundo. Eso es lo que dice aquí Jesús que oremos. ¿Mm? Y lo tercero, que se haga tu voluntad. ¿Mm? A ver si leemos ahí, Ingela. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ya, ahí Romanos, ¿no es cierto? Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, nosotros tenemos voluntad, ¿cierto? Sí. Pero, ¿cómo deberíamos considerar nuestra voluntad frente a la de Dios? ¿No es cierto? Como algo mucho menos valioso. ¿Mm? Entonces, a tal punto deseamos que se haga su voluntad, lo que Dios quiera, que, ¿no es cierto?, que en esta tierra, en este mundo, se haga más parecido al cielo. ¿Mm? Entonces, recordemos, Jesús aquí en ningún caso está diciendo repitan estas palabras como un loro, que el loro, no sé, ustedes saben los loros, ¿han conocido loros? Estos animalitos, estos pájaros que pueden repetir palabras, ¿cierto? Pero dudo que su entendimiento de las palabras sea muy amplio, ¿ya? Claro. Tienen una capacidad, parece, ¿no es cierto?, de escuchar y repetir. De ahí viene hablar como loro. ¿Mm? Entonces, estas deberían ser nuestras prioridades al momento de orar. ¿Mm? Ojalá nos interese más el nombre de Dios, ¿no es cierto? Santificado sea tu nombre. Su reino que se haga y su voluntad, ¿no es cierto?, se establezca en la tierra. Pero ¿cuál es la tentación de todos nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que busca el ser humano en general? Satisfacer sus deseos. Claro, que nuestro propio nombre sea, ¿no es cierto? Que nuestro nombre sea grande, ¿ya? Que nosotros dominemos en nuestro nombre, egoísmo, egocentrismo. Que nuestro nombre es harto más pequeño, ¿no es cierto?
que, ¿no es cierto?, que formar nuestro pequeño imperio, o nuestro pequeño reino, manipulando, controlando gente, ¿no es cierto? Y eso alimenta nuestro ego. Que se haga lo que nosotros queremos, ¿ya? Pero claro, cuando andamos detrás de eso, ¿no es cierto? Entonces nuestra oración tampoco va a tener el sentido o la profundidad que Jesús dice. ¿Mm? Entonces, ojalá que nuestra oración parta por eso, que no sea para engrandecer nuestro nombre, no para hacer nuestra voluntad y no para que nuestro imperio personal o, ¿no es cierto?, humano sea grande, sino que sea el de Dios. Y ahora en la segunda mitad, ¿no es cierto?, que es lo que aquí ya no es de Dios, sino que aquí empiezan como las peticiones personales, ¿no es cierto? La primera, en versículo 11, El alimento. el alimento, bueno, dice el pan nuestro de cada día, como dice la NTV, Danos hoy el alimento que necesitamos. danos hoy el alimento, ya. NBI creo que dice el pan cotidiano. Danos hoy, ¿no es cierto? Y algunos en la historia, comentaristas, ¿no es cierto?, no les, como que no les gusta que de pasar así del reino de Dios y de la voluntad y santificado sea tu nombre, es como que bajar a la tierra bruscamente, ¿ya? Algunos lo encuentran demasiado trivial, pero ahí está, Jesús, ¿no es cierto?, nos dice, oye, incluyan sus necesidades más básicas en la oración, ¿ya? Si nuestra oración son solo cosas materiales, entonces estaríamos mal. No es una oración como la que Jesús enseña. Pero si tampoco las pedimos, también estamos mal, ¿cierto? Como digamos, no vamos a molestar a Dios con cosas, estas cosas me encargo yo, no le voy a molestar a Dios. No, Jesús dice, oren por esto. ¿Por qué más? El pan. Lo segundo, el perdón, ¿ya? Y lo tercero, no caer en tentación. No caer en tentación, ¿ya? Entonces, claro, aquí comenta, ¿no es cierto?, el autor que efectivamente hubo cristianos en los primeros tiempos, comentaristas, muchos de ellos famosos, que trataron como de espiritualizar esto. Decían, no, aquí Jesús se debe referir estaba pensando como en el pan de la Santa Cena, ¿no es cierto?, o las necesidades espirituales, pero la verdad es que eso no hay cómo, digamos, claro, muchos quizás no les gusta que Jesús haya hablado de estas necesidades del cuerpo, ¿ya? Pero gracias a Dios ¿no es cierto?, la interpretación más de los reformadores fue mucho más literal, ¿no es cierto? Calvino dijo, ¿no es cierto?, este pan de alguna manera está representando todo lo material que necesitamos. Lo mismo Lutero. Entonces, todas las necesidades, quizás podríamos decir, ¿cierto? Todas las necesidades que tenemos en esta vida. Y acuérdense que necesidad es una cosa y lujo es otra, ¿ya? En nuestros días hemos llegado a tener muchas necesidades que no son. Entonces, el pan, ¿no es cierto?, el alimento. Y eso no implica que no tengamos que trabajar, ¿ah? Al pedirle a Dios, ¿ya? A ver, una lectura, Ingela. Mateo 25:35. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Entonces, incluso, ¿no es cierto?, incluso alimentar a los que tienen hambre, ¿no es cierto?, habla en esto Jesús. Entonces, no es que ahora nos vamos a quedar quietos esperando que nos caiga del cielo, sino que Dios usa muchas maneras y espera también que nosotros dependamos de Él. Y Dios puede usar para alimentarnos
el trabajo, ¿no es cierto?, la producción, la distribución de alimentos, ¿no es cierto? Y sabemos que no todo depende de nosotros, sabemos que podemos quedar sin trabajo, sabemos que nos podemos enfermar y no trabajar, sabemos que no está esto en nuestras manos, entonces tenemos que depender, ¿no es cierto?, de Dios. Danos, ese es el llamado aquí, danos el pan, ¿no es cierto?, de cada día. Ahora, cuando habla esto de cada día, ¿ya? Dánoslo hoy. ¿De qué plazo está hablando? ¿Ya? Esta petición, ¿en qué plazo es? Es en el corto plazo, ¿cierto? Claro. No está pidiendo, no es una petición para 10 años más o para el resto de mi vida, no, para hoy, ¿ya? Es como que si uno orara en la mañana, sería para hoy, realmente Claro. hoy. Y si es que uno lo ora en la noche, para mañana, ¿ya? Está hablando como, ¿no es cierto?, en el corto plazo, en el futuro inmediato. ¿Mm? Y entonces tenemos esta enseñanza también de vivir un día a la vez. Pero no solamente de pan vive el hombre, ¿cierto? De las cosas materiales. ¿Qué más necesita? Versículo 12. Para la salud del alma necesitamos Perdón. perdón, ¿no es cierto? Y dice deudas en la Reina Valera. En la NTV dice pecados directamente, ¿no? Claro, sí. Ya. El pecado es como una deuda, Sí. ¿cierto? Con Dios. Muy grande. Entonces, cuando una deuda hay que pagarla, pagar un castigo, ¿ya? Entonces, aquí la petición, ¿no es cierto?, es que nos perdone este pecado, esta deuda. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es que si perdonamos a los otros, entonces Dios nos va a garantizar el perdón. No. Dios perdona al que se arrepiente, ¿no es cierto?, y que le pide perdón. Pero, ¿no es cierto?, cuando a nosotros también nos han hecho cosas o nos deben, si sabemos que Dios nos ha perdonado y somos agradecidos, entonces inmediatamente viene la consecuencia, ¿no es cierto?, de perdonar también lo que nos hacen a nosotros. Pasa a ser insignificante. Si de verdad nos arrepentimos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mateo 18, 23 al 35. Ahí tenemos una... 18, ¿cuánto? Del 23 al 35. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que enseña Jesús ahí a través de esa parábola? Que tenemos que tener compasión, ¿no es cierto? Y también perdonar, porque lo que a nosotros nos ha perdonado, Dios es mucho más grande, ¿ya? Ese es el ejemplo que está ahí. Necesitamos, ¿no es cierto?, también
para nuestra salud espiritual, el perdón, ¿no es cierto? Y por último, el 13, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, ¿ya? No, la Reina Valera dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahí quizá diríamos, a ver la NTV, ¿cómo dice? No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Sí, esa traducción, no nos metas en tentación, es más literal, ¿ya? Pero eso tal cual nos causa ciertos problemas, ¿no es cierto? Porque lo primero es que la Biblia enseña que Dios no tienta. Santiago, a ver, en Santiago 1:13. ¿Cómo podemos entender esto? A ver, esta complejidad, Ingela. Santiago 1:13. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Ya, si Dios no tienta, ¿para qué pedimos eso? Entonces, en realidad esto se entiende, ¿no es cierto? No nos dejes caer en tentación. Mejor la otra traducción es que cuando estemos expuestos a tentación, ¿no es cierto? Entonces podamos no sucumbir a ella, ¿ya? Entonces, también tenemos, por ejemplo, Santiago 1:2, ahí mismo, Santiago 1:2, también habla de lo mismo, de las tentaciones. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ya, entonces claro, uno podría decir, pero ¿cómo? ¿No es cierto? Como que se hace ahí una diferencia entre la tentación y la prueba, pero en realidad, ¿no es cierto? El que tienta es el malo o el maligno, ¿ya? Por eso dice, líbranos del maligno. Necesitamos ser rescatados porque, claro, el maligno más poderoso que nosotros, pero Dios es más poderoso que él, ¿ya? Entonces cuando nos tenemos que enfrentar a distintas pruebas y tentaciones, como dice ahí Santiago, entonces lo que tenemos que orar es ayúdanos a no caer en tentación. No permitas que el maligno nos gane. Esa sería la forma de entenderlo para que no digamos, pero ¿cómo? Si Dios no tienta a nadie. ¿Ya? Entonces, y, ¿no es cierto? Líbranos del maligno. Entonces tenemos estas tres peticiones, ¿ya? Lo material, que sería el pan, ¿ya? El perdón de los pecados, que podemos decir es como lo espiritual, y lo más ético, lo más moral, ¿no es cierto?, es la liberación del mal. Y aquí es interesante que comentaristas, ¿no es cierto?, así como tenemos esta separación que veíamos antes, ¿no es cierto?, lo relacionado con la gloria de Dios y lo relacionado con nuestras oraciones, algunos otros también, ¿no es cierto?, han hecho comparaciones, por ejemplo, con la Trinidad. La Trinidad en estas tres peticiones, por ejemplo, ¿no es cierto?, uno ve en la provisión de Dios, el Creador, el pan y todo lo que necesitamos. Entonces ahí de alguna manera podría estar Dios el Padre, ¿ya? El perdón de los pecados, la acción de ¿quién? De Jesucristo, ¿ya? ¿No es cierto?, que es su muerte expiatoria. Y la ayuda, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo para luchar en la tentación, el poder del Espíritu para vencer al maligno. ¿Ya? Entonces ahí podemos, algunos, ¿no es cierto?, vieron esta Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que es lo importante aquí para Jesús de esta oración? ¿No es cierto? De cómo oramos los cristianos, que no sea hipócrita como los fariseos, ¿ya? Que no sea siempre en el egoísmo centrado, sino que centrada en nuestro Padre. La oración del cristiano siempre parte enfocado en Dios, en su gloria. Todo lo contrario de los hipócritas que se fijan en sí mismos. Se diferencia también de los paganos porque no es una oración que le falte sentido, tiene que tener sentido, reflexión. El pagano repite nomás, repite y, ¿no es cierto?,
Su interés está en repetir, repetir y como repeticiones y no en el contenido. En cambio, Jesús espera que nuestra oración sea reflexiva, centrada en Dios, que sea inteligente, en otras palabras. Entonces, ¿podemos repetir el Padre Nuestro? Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? La idea sí es que, ¿cómo lo tenemos que hacer? Sabiendo lo que significa. Sabiendo, meditando en lo que significa. ¿Mm? Y Dios, ¿no es cierto?, que ve en lo secreto, que nos conoce como nuestro Padre, ¿no es cierto?, actuará conforme a eso, Padre, Rey. Y así también a través de la oración vamos formándonos, o el Señor nos va formando a su imagen. Eh, Les invito a orar, ¿ya? Y oremos quizás el Padre Nuestro. ¿Te parece, Ingela? Bueno. Tú podrías leerlo y leámoslo en la Reina Valera. Okay. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Hasta el próximo domingo, hermanos.